el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, acá en Lima, Perú, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Que Dios les bendiga grandemente a todos y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y también al reverendo Miguel Bermúdez Marín, donde quiera que se encuentre, lo más probable allá en la República de Venezuela, se encuentre en estos momentos. Que Dios te bendiga, Miguel, si me estás escuchando en estos momentos, y te use grandemente en su obra, en su reino, en este tiempo final. Si tienen un libro de las edades, de los que termina en la página 433, vamos a ver. Este termina en la página 431. Si tienen alguno que termine en la página 433, para que sea más fácil conseguir cualquier pasaje que vayamos a usar. El de los sellos está bien, si tienen alguno de las edades. Es bueno tener los libros de los sellos, de las edades, el libro de citas también, ya que son y contienen mensajes del precursor de la segunda venida de Cristo. Y en nuestro tiempo tenemos un privilegio más grande del tiempo de Juan el Bautista, en donde hay poco escrito de lo que Juan habló, de lo que Juan predicó, presentando y precursando la primera venida de Cristo. Nadie podrá recibir a Cristo en su segunda venida y entender su venida, excepto por medio del mensaje del precursor. Para que lo entiendan bien, el precursor dijo de la segunda venida de Cristo: este mensaje precursa la segunda venida de Cristo. Es el fundamento, es un fundamento, una plataforma para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es muy importante el mensaje del reverendo William Marion Branham para el cristianismo. Por eso es importante que todos lo tengamos. Vamos a buscar en Levítico Éxodo capítulo 23. Versos 20 al 23, donde nos dice Dios: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y leemos Apocalipsis capítulo 22. Versos 6 al 10, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. La voz que debemos oír hoy. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Nuestro tema es la voz que debemos oír hoy. Todos sabemos que la voz que debemos escuchar es la voz de Dios. Tenemos en el Evangelio que en una ocasión el pueblo dijo: voz de Dios y no de hombre. Y esa es la voz que todos debemos escuchar. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Ahora es importante, porque lo siguiente es saber cómo podemos escuchar la voz de Dios y saber hacer la diferencia en cuanto a lo que es la voz de Dios y lo que es la voz de hombre. Para lo cual es importante comprender estas cosas bíblicas en nuestro tiempo, porque eso depende del conocimiento que vamos a obtener. Si va a ser un conocimiento humano o va a ser un conocimiento divino el que vamos a recibir. En este pasaje que hemos leído, Dios dice que Él envía su ángel. Y Él dice que no le sea rebelde al ángel. Por medio del ángel Dios estará hablando y por consiguiente esa será la voz de Dios. Cuando el ángel apareció al profeta Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, le dijo: yo soy el Dios de tu padre. O sea, el Dios de Abraham, el padre de Moisés. El Dios de Abraham, Dios de Isaac,
y Dios de Jacob. Ese ángel es importante conocerlo, saber quién es, para así comprender por qué siempre que aparecía ese ángel, las personas que lo veían decían que Dios les había aparecido, que Dios había hablado con ellos, que ellos habían hablado con Dios y así por el estilo. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán, el cual recibía la visita todos los días en la tarde del ángel de Dios. También tenemos el caso de Abel, el cual también hablaba con Dios y ofreció a Dios un sacrificio. Aún Caín escuchó la voz de Dios, Dios habló con él. También encontramos a Enoc, a Noé, Dios hablando con Noé. Encontramos también a Abraham hablando con Dios, o Dios hablando con él. En diferentes ocasiones al que le aparecía en forma de luz, también lo vio en forma de hombre, en diferentes ocasiones. Y en una ocasión, en el capítulo 14 del Génesis, fue identificado como Melquisedec y le dio pan y vino a Abraham. Y Abraham pagó a él los diezmos de todo. Y Abraham, pagando los diezmos de todos, también Leví, el cual recibía los diezmos, estaba pagando también los diezmos, pero todavía Leví no había nacido, porque Leví es hijo de Jacob, y Jacob tampoco había nacido, porque Jacob es hijo de Isaac, y Isaac tampoco había nacido, porque todavía faltaba tiempo para Isaac nacer. Su madre Sara era estéril, y transcurrieron los años y todavía no nacía el hijo prometido, el cual le había sido prometido cuando Abraham tenía 75 años y vino a nacer cuando Abraham tenía 100 años. A los 29 años lo visitó Dios con sus arcángeles Gabriel y Miguel, habló con él, le confirmó o reconfirmó la promesa de que Abraham, por medio de Sara, tendría un hijo. Y ya Sara tenía 89 años cuando esa visita de Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel, dos ángeles principales, visita a Abraham. Abraham le ofrece una becerra tierna con panes y mantequilla, y Elohim y los arcángeles aceptan la invitación al almuerzo y almuerzan con Abraham. Pues llegaron a eso, digamos, a eso del mediodía, de 12 a 2 de la tarde, que es la hora que el sol está más caliente, y aceptaron la invitación. Comieron con Abraham. Abraham no dijo, no, comió con ellos, almorzó con ellos. Y muy pocas personas pueden decir que Dios almorzó con ellos. Lot puede decir algo parecido, pero puede decir que los arcángeles Gabriel y Miguel cenaron con él, porque fue ya en la tarde, oscureciendo, que es la hora de la cena, que ellos fueron con Lot. Lot los invitó a la casa y les dijo que les iba a preparar algo de comer,
y aún no se sabe si llegaron a cenar por el problema que hubo allá. Así que a lo mejor no se sabe si le interrumpieron la cena con los ángeles. También encontramos a Jacob. Jacob, como también Isaac, tuvo la experiencia de hablar con Dios. Jacob tuvo la experiencia de ver a Dios en la ocasión en que tuvo un sueño. Lo vio en la parte alta de la escalera, en el sueño que él tuvo, donde vio una escalera, por ahí por el capítulo 28 del Génesis, y ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera, y en la parte alta de la escalera estaba Dios, el cual le habló a Jacob. Pero eso fue un sueño, pero un sueño interpretado, es una visión. Y luego, cuando está ya con su suegro, también le aparece el ángel de Dios y le habla. En diferentes ocasiones le apareció, y luego cuando le ordena que regrese a su familia, a la casa de Abraham y Sara, vean, el ángel de Dios le apareció en sueños también. Pero ahora, cuando va de camino a la casa de su padre y sabe que Esaú había dicho que lo iba a matar por causa de que le había tomado o robado la bendición de la primogenitura, él pensaba que era un robo, pero no fue un robo. Había hecho un negocio primero que le vendió la bendición de la primogenitura, y por consiguiente le tocaba recibir luego la bendición hablada de su padre Isaac. O sea, era un derecho que él tenía, porque había comprado la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas en el momento en que Esaú regresó del campo con hambre, y no tenía tanta hambre que no tenía tiempo para preparar comida, y vio la de Jacob, una olla de lentejas, y quiso de esa comida. Y decía: ¿para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? La gente no sabe que la primogenitura tiene también valor después que la persona muere, y tiene valor para toda la eternidad. Jacob sabía eso. Jacob sabía que el futuro de su descendencia dependía de esa bendición. Tiene bendición en la tierra y en el cielo el que tiene la bendición de la primogenitura. Eso es conforme a la ley divina con el pueblo hebreo. Los creyentes en Cristo son los primogénitos de Dios, por lo tanto tienen la bendición de la primogenitura, que tiene que ver con las bendiciones del cielo y de la tierra. Y ahora, reflejadas también en la bendición que le fue echada a Manasés y Efraín, o Efraín y Manasés, hijos de José, y luego la bendición que Jacob le echó también a José. Por eso después, cuando Moisés bendice a José, tiene bendiciones del cielo y de la tierra también. Ahora, porque el derecho, los derechos de la primogenitura pasaron a los hijos de José. José está representado en Efraín y Manasés. Tiene derecho José a una bendición doble tribu. Siempre la bendición de la primogenitura tiene doble bendición. Por eso el primogénito, en vez del pueblo hebreo, recibía una doble porción de herencia. O sea, se dividía la herencia
Si eran 7 hijos, se dividía en 8. ¿Por qué? Porque 2 partes, digamos la 7ª y la 8ª parte, eran para el primogénito. Y al último, muchas veces el primogénito le iba comprando la herencia de cada uno de sus hermanos y se quedaba algunas veces con todo, y sus hermanos venían a trabajar con él. Muchas veces podía suceder eso, lo cual era legal. Y ahora es importante ver que Jacob, cuando ya se va a encontrar con su hermano Esaú, del cual supo que venía con unos 400 o 450 siervos o personas que él contrató o que trabajaban con él y traían espada. O sea, venían preparados para pelear si se encontraban con algún problema por el camino. Y por cuanto Esaú había dicho que mataría a Jacob más adelante por haberle robado la bendición de la primogenitura, ahora Jacob viene muy asustado, sabiendo que se va a encontrar con el que había hecho una amenaza de que lo iba a matar. Y Jacob viene con sus esposas y sus hijos, sus siervos y sus ganados. Viene rico, pero las riquezas en caso de una amenaza de muerte no son ninguna defensa, a menos que no contrate personas que lo defiendan. Jacob dividió lo que tenía en grupos, puso a sus siervas y a sus esposas en orden primero, ciertas personas, llevando presentes a su hermano para apaciguar, porque el presente apacigua la ira. Y Jacob decía, si viene Esaú con toda esa gente y comienza a matar o viene para matar, el primero se debe encontrar con mis siervas y parte del ganado y los hijos, y también Lea. Luego ahí encontrarían a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con su hijo José, y venía embarazada. O no sabemos si luego de esa experiencia quedó embarazada, pero eso lo vamos a dejar quietecito ahí. O sea, Jacob está quedándose a lo último y está dejando para lo último a su esposa amada Raquel, con la cual se había casado, aunque le dieron otra, pero se había casado con Raquel. Y ahora encontramos que luego Jacob los pone en orden a todos y ya se queda solo. Si atacan a uno de los grupos, entonces otros, Raquel y su hijo con algunas personas pueden escapar, y Jacob pues escaparía solo. Pero Jacob se quedó solo luchando con un hombre, un ángel que le apareció, y sabía que ese era el que le había hablado en diferentes ocasiones, porque al hablar ya él lo conocía, y era el que le había dicho que regresara a la tierra, y ahora se encuentra con un problema grave.
luchó con él. El ángel le dice, ya, luchó toda la noche. O sea, no sabemos cómo fue la lucha. Jacob hablando con él. Y luego dice que ya cuando estaba rayando el alba, el ángel le dice, déjame, suéltame, que raye el alba. O sea, tenía que irse. Tenía que reportarse en el cielo. Y Jacob le dice, yo no te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas. Estaba luchando por la bendición. Y cuando se está en tiempo de peligro, pues hay que luchar por la bendición. Y cuando no se está en tiempo de peligro, por preservar la bendición. Que no se le escape. El apóstol Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Por lo tanto, hay que agarrarse bien de la vida eterna. Y Cristo es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dice Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6. Y también le dice a Marta, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Y ahora encontramos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Cristo. Algunos piensan que todos los caminos religiosos llevan a Dios. Pero Cristo dice que Él es el único camino. Y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Por lo tanto, no hay ni siquiera oraciones que se puedan hacer y que lleguen a Dios a menos que no sean hechas en el nombre del Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo, porque Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Por lo tanto, Él es el personaje más importante, no solamente en la tierra, sino en el cielo también. Ahora, este ángel del pacto, el ángel de Dios, cuando Jacob le dice, suéltame, porque rey el alba tenía que irse, Jacob le dice, no te soltaré hasta que no me bendigas, no te dejaré hasta que no me bendigas. Estaba en desesperación Jacob. Y eso es figura de la situación en que estará en este tiempo final Israel, en una apretura y desesperación muy grande. Pero va a encontrarse con el ángel, el cual va a estar manifestándose en este tiempo final. Y ahora y allí van a estar Moisés y Elías. Ahora Jacob escucha las palabras del ángel que le dice, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él sabía cuál era el nombre de Jacob, pero es importante que uno hable también. Dios sabe todas las cosas que necesitamos, pero Él dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si no pide, el que no pide no recibe. Ahora encontramos que Jacob le dice, Jacob. El ángel dice, no se dirá más, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has peleado con los hombres y con Dios, o con Dios y los hombres, y has vencido. Venció cuando luchó con Esaú, venció cuando luchó con su suegro. En todo momento Jacob tuvo luchas y obtuvo la victoria. El ángel que me liberta de todo mal
Dice Jacob, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos niños. Eso fue en el capítulo 48 del Génesis, cuando bendijo a Efraín y Manasés. Y ahora, si dice el ángel que me liberta de todo mal, fue que tuvo muchos problemas. Y en todas las ocasiones Dios lo libertó, Dios lo libró de todos los peligros. Aún el ángel le dijo, no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Eso está por ahí, por el capítulo 28, versos 11 al 28 del Génesis. Fue cuando iba rumbo a la casa del padre de Rebeca, y Rebeca es la madre de él, y ya había caído la tarde y buscó un lugar y una piedra y se acostó, la puso por cabecera y se acostó a dormir. Esa fue la ocasión. Después en el capítulo 35 Dios le dice, yo soy el Dios de Betel. Ya eso es cuando ya regresó a la tierra prometida. Ahora ven, el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Así es la lucha por la bendición de Dios. Por eso Cristo dijo, si alguno sigue en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no prometió un camino lleno de rosas, de flores, sino un camino duro. Él tuvo una trayectoria difícil en la tierra también. Por lo tanto, así es la trayectoria de los cristianos y por consiguiente del cristianismo. Una trayectoria de lucha, pero de ayuda divina en toda la trayectoria. Luego Jacob le coloca por nombre el lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora dice que vio a Dios cara a cara cuando vio al ángel y luchó con él. Y Moisés, cuando se encontró con el ángel de Dios, en el capítulo 3 del Éxodo, dice la Escritura que el ángel le dijo, yo soy el Dios de tu padre, o sea, Dios de Abraham, padre de Moisés. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo puede ser un ángel? El ángel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo puede ser el ángel, el Dios que vio cara a cara? Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cómo puede ser posible que cuando Manoa y la señora Manoa vieron al ángel de Dios, dijeron, hemos visto a Dios cara a cara? Y Manoa estaba muy asustado, porque la Escritura dice que nadie puede ver a Dios, nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Y cómo estas personas dicen que han visto a Dios. Por ejemplo, hubo otra persona, Jehú, creo que fue, o Gedeón, al cual el ángel de Dios le apareció y le habló. Un hombre, pues, de otra dimensión. Es ese ángel el verbo de Dios. Es la imagen del Dios viviente. Es el cuerpo angelical de Dios. Por eso es que luego en San Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y luego de toda esa historia que habla el Antiguo Testamento, de que muchas personas dieron testimonio y profetas dieron testimonio que vieron a Dios cara a cara, ahora San Juan
en el capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo se puede entender eso? Parece una contradicción en la Biblia, pero no hay contradicción en la Biblia. Uno tiene que encontrar la causa por qué son dichas estas cosas que parecen ser contradicciones. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó a su imagen y semejanza. La imagen de Dios es el cuerpo angelical de Dios. Ese ángel del pacto es la imagen del Dios viviente. Es un cuerpo, un hombre de otra dimensión. Es el verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios se manifestó y creó los cielos y la tierra. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis. Veamos el capítulo 1 primero, versos 27, verso 27 al 28, dice la Escritura del capítulo 1 del Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen. Pero antes Él había dicho, en el verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El programa de la creación del ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Y ahora veamos, sigue diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y no dice nada de la semejanza, porque son creados a imagen, que es cuerpo angelical. Primero, en la dimensión de la teofanía, del cuerpo teofánico, del cuerpo angelical. Y estando en su cuerpo angelical, Adán gobernaba sobre el planeta Tierra, sobre los animales, las aves, los peces, y así por el estilo. Aparecía, ya fuera en la forma física de un ángel, de un hombre de otra dimensión, o en la forma de luz, de una columna de fuego. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en las peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo colocó como rey y señor del planeta Tierra. Le dio como herencia este planeta Tierra a Adán. Luego, la semejanza física la encontramos en el capítulo 12, verso 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Ahí es que obtiene la semejanza física el ser humano. Y ahí es donde se completa lo que Dios dijo: hagamos hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico. Por lo tanto, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel del pacto, del cual leímos al principio, y a través del cual Dios se manifestaba, se revelaba a los profetas, y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Este ángel es la imagen del Dios viviente. Todos los que hablaron con Dios, o Dios habló con ellos, o vieron a Dios, lo que vieron fue la imagen del Dios viviente, el cuerpo angelical de Dios, a través del cual Dios se revelaba, se manifestaba a Adán y a todos los profetas que él enviaba. Este cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, es llamado también el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Dios ha hecho a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por eso encontramos que estos espíritus angelicales aparecen a muchas personas, y lo que han visto las personas es un hombre de otra dimensión. Se dejan ver en unas ocasiones y en otras no se dejan ver, y algunas personas solamente lo que ven es una luz. Como San Pablo vio una luz más fuerte que el sol cuando iba camino a Damasco con cartas del concilio del Sanedrín, de los sacerdotes, para buscar a los creyentes en Cristo y llevarlos presos. Y esa luz le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Saulo sabía que era Dios el que le estaba hablando, el ángel del pacto, y le dice: Señor. Lo reconoció como el Señor. ¿Quién eres? Y desde esa luz recibe la respuesta que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora encontramos que el ángel del pacto que le apareció a Moisés, luego Moisés le dice: yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha aparecido y me ha enviado a vosotros para libertarlos. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y ahí el ángel le dice lo que tiene que decir: yo soy el que soy. Y dirás: yo soy, me ha enviado a vosotros. Moisés supo la pronunciación, la escuchó, y encontramos que más adelante le pone por nombre a su siervo, su servidor, el cual se llamaba Oseas, hijo de Nun. Le pone por nombre, le cambia el nombre por el nombre de Josué. O
La traducción de Oseas es Josué. Luego encontramos también que significa Salvador. Luego encontramos que más adelante la Escritura promete que vendrá el ángel del pacto en Malaquías capítulo 3 y que antes enviará un mensajero el cual le preparará el camino. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Y luego vendrá a su templo el Señor, Dios el Padre, y el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, la imagen del Dios viviente, al cual deseáis vosotros. Y cuando vino el que le vendría preparando el camino, pues fue Juan el Bautista con el espíritu y virtud de Elías. A ese el pueblo tenía que escuchar. Era la voz clamando en el desierto: preparad el camino del Señor, preparando el pueblo para que recibieran el Mesías que vendría luego de él. Luego del ministerio de Juan el Bautista, el próximo ministerio sería el ministerio del Mesías. Y Juan no sabía quién era. Él decía: yo no lo conozco. Pero el que me mandó a bautizar me dijo cómo lo iba a conocer. Juan luego dijo que sobre el cual él viera el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, ese era el ungido, ese era el que vendría después de él. Y cuando Jesús va, ahora Malaquías dice: y vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién vendría? Dios el Padre, y vendría el ángel del pacto, o sea, Dios en su cuerpo angelical. Dios vendría en su cuerpo y con su cuerpo angelical. Y dice: y vendrá su templo humano. Recuerden que el ser humano es templo para Dios morar en él. Y por consiguiente recordamos las palabras de Jesús. Aquí las tengo. Dice: en San Juan capítulo 2, verso 18 en adelante, dice: los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces estas cosas? O sea, había echado fuera a los mercaderes del templo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿A qué templo vendría el Señor? A su templo, su casa, su cuerpo físico. El templo que estaba en Jerusalén era el templo que Herodes había construido y no tenía ciertas cosas que el que Salomón había construido. Y ahora el templo físico es más importante que el templo de piedras. Por eso es que el apóstol Pedro y Pablo hablan del templo de Dios como la iglesia del Señor Jesucristo, la casa de Dios,
la iglesia del Señor Jesucristo, representada en el tabernáculo y representada en el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora también, ya Dios estando en su templo humano, pues llegó a estar en el templo que estaba allí en Jerusalén y predicó allí. Recuerden cuando estuvo hablando, predicando, y dijo, levantó su voz en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y ahora encontramos que vendría a su templo el Señor, o Dios, sea Dios el Padre, y el ángel del pacto. Y aquel verbo, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, a través del cual Dios había creado los cielos y la tierra. Luego dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, verso 14. Y ahora estamos viendo quién es el ángel del pacto, quién es el verbo que era con Dios. Es nada menos que el Señor Jesucristo en su cuerpo angelical. El ángel del pacto, el que les dio el pacto en el monte Sinai. Dios a través del ángel del pacto, Dios a través del cuerpo angelical suyo, Dios a través del verbo que era con Dios y era Dios, dio a Moisés las tablas de la ley, también le dio ordenanzas y leyes para todo Israel. Por eso es que Jesucristo decía en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesucristo les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo, Cristo, antes de Abraham? Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Dios, a través del cual Dios se aparecía a los diferentes profetas en sueños, en visiones, y también les aparecía físicamente como un hombre en medio de las demás personas. Por eso el ángel del pacto, la imagen del Dios viviente, es Cristo, el Cristo, el cuerpo angelical donde estaba, está y estará eternamente Dios. Y luego dice la Escritura que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y entonces María concibió. María, dice el ángel Gabriel, que concebiría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá, con su sombra te cubrirá, y entonces concebirás. Porque María no sabía cómo iba a ser eso. Obra y gracia del Espíritu Santo, el cuerpo físico que dio a luz la Virgen María. Ese es el cuerpo físico de Dios, el que nació a través de la Virgen María. Es nada menos que la semejanza física de Dios. El cuerpo angelical es la imagen, el cuerpo físico es la semejanza física de Dios. Por eso es que al aparecer Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre en esta dimensión, tenía que obligatoriamente ser como los seres humanos,
ser a la semejanza física de los seres humanos. Ahí tenemos a Dios en imagen y semejanza, en la persona de Jesús. Por eso dice la Escritura que Jesucristo moró la plenitud de la divinidad. Ahí encontramos a Dios en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en imagen y semejanza. Por eso es que Jesucristo podía hablar a creación, podía multiplicar los panes y los peces, podía crear vista a los ciegos, podía crear oídos a los sordos, podía hacer un sinnúmero de cosas, podía hablarle a la tempestad, a los vientos que tenían el mar de Galilea bajo una tempestad, y los vientos se callaban. Podía hablar la tempestad y la tempestad enmudecía. Le dice, enmudece, y se calmaban los vientos. Era nada menos que Dios manifestado en carne, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14. Cuando resucitó al hijo de la viuda allá en la ciudad de Naín, el cual llevaban en el féretro para enterrarlo, el cual él detuvo y tuvo compasión de la viuda de Naín, la cual era el único hijo que ella tenía, era el sostén para el hogar. Y le habla al joven, en palabras más claras ordena al alma y al espíritu que había salido de ese cuerpo, que vuelva al cuerpo, y entonces lo entrega a su madre, lo resucita. Y la gente tuvo mucho temor y decían ellos, Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Vean cómo Dios visita a su pueblo. Visita a su pueblo a través de un profeta de tiempo en tiempo. Encontramos que la Escritura dice que Dios le hablaba al pueblo a través de diferentes etapas del pueblo hebreo. Les habló a través del profeta Moisés, les habló a través de otros profetas, le hablaba a través, por ejemplo, en Zacarías dice, capítulo 7, verso 11 y adelante, y lo vamos a leer para tener un cuadro claro del tema que tenemos, porque lo más importante que el ser humano puede escuchar es que la voz de Dios. Una persona puede decir, yo quiero escuchar al presidente de tal nación, y eso va a ser grande para esa persona. Puede decir, yo quiero escuchar al artista tal cantando, y lo quiero escuchar hablándome, pero lo cual va a ser grande para esa persona. Pero no hay nada más grande para un ser humano que escuchar la voz de Dios. No hay otra voz más grande ni más importante. El mismo Jesucristo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Por lo tanto, el clamor de los que aman a Dios, de los que quieren
servir a Dios, de los que quieren conocer la voluntad de Dios, es escuchar voz de Dios y no de hombre. No explicaciones humanas acerca de Dios, sino escuchar la voz de Dios hablándole directamente al oído y al corazón. Una voz que llega, que entra por los oídos y penetra hasta el alma, hasta el corazón de la persona. Y el mismo Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El mismo Cristo dice que van a escuchar su voz. Y él dijo en una ocasión: yo no hablo nada de mí mismo, sino que yo, como escucho al Padre hablar, eso, y así es como yo hablo. También Cristo dijo: el que es de Dios, la voz, la palabra de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. Y también el capítulo 10, verso 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. Para obtener la vida eterna hay que escuchar la voz de Cristo, el buen pastor, y seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, porque esas son las ovejas, las personas, las almas que Dios le dio, las almas o ovejas de las cuales Cristo dijo que el Padre le había dado. Él dice en San Lucas capítulo 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, tipifica a esas personas con ovejas. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí dice que son como ovejas. Dice: mirad, 18, capítulo 18, verso 10 al 14 de San Mateo: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí Cristo muestra que los creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, tienen su ángel. Cada uno tiene su ángel, su cuerpo angelical. Y dice que ven el rostro de mi Padre cada día. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y se acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, que se pierda una de estas ovejas, una de esas personas que escucharía la voz de Cristo, el buen pastor, que son las ovejas que el Padre dio para que las busque y les dé vida eterna. Esas son las personas que recibirán a Cristo como Salvador. Serán bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y producirá el nuevo nacimiento de esas personas. Nacerán en el reino de Dios.
con y a la vida eterna. Esas son las personas que formarían la iglesia del Señor Jesucristo, que viene a ser como cuerpo mixto de creyentes, un templo espiritual, así como también cada creyente en Cristo es un templo espiritual para morar a Dios en espíritu. Y ahora en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes está el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Recuerden que él dijo en San Mateo capítulo 28 verso 20: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría? En Espíritu Santo. El mismo ángel del pacto que le habló a Moisés y que le habló a Abraham y que comió con Abraham y que también le hablaba a Adán, ese mismo ángel del pacto es el verbo que era con Dios y era Dios, el cual se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesucristo y llevó a cabo la obra de redención, efectuando el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, siendo que Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Siempre en el templo tabernáculo que construyó Moisés o templo que construyó el rey Salomón, el sacrificio de expiación por el pecado del pueblo lo tenía que efectuar ¿quién? El sumo sacerdote. Ninguna otra persona podía efectuar el sacrificio de expiación por el pecado. Por eso el pueblo no podía estar sin sumo sacerdote. Y él era el que tenía que entrar con la sangre de ese sacrificio al lugar santísimo y esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Tenía que entrar en la forma correcta y tenía que hablar las palabras correctas. No se podía equivocar, porque si no, no se efectuaba el perdón de pecados del pueblo. Y así es en el templo celestial. Y el sumo sacerdote del templo celestial, según el orden de Melquisedec, es el Señor Jesucristo. Por eso el mismo Cristo, el sumo sacerdote Melquisedec, tenía que hacerse carne para efectuar el sacrificio de expiación, poner su cuerpo de carne como el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo, por los pecados de cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y entrar con su propia sangre al lugar santísimo del templo celestial y convertir el trono de Dios, que es tipificado en el propiciatorio, que viene a ser la tapa del arca del pacto, que tenía 2 querubines de oro, tipifigura del trono celestial de Dios. Y va Cristo como sumo sacerdote del templo celestial, entra al lugar santísimo con su propia sangre y la presenta ya en el trono de Dios. Se sienta a la diestra de Dios, se sienta en el trono de Dios y convierte el trono de Dios en un trono de intercesión y por consiguiente de misericordia. Y ahora podemos ver lo que ha estado pasando en el cielo. Cristo en el cielo como sumo sacerdote, en el propiciatorio, el trono de Dios. Recuerden que Él dijo que Él se sentaría en el trono de Dios, se sentaría a la diestra de Dios. Y lo confirma en Apocalipsis capítulo 3, versos 20 al 21, cuando dice:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Cristo resucitado dice que se ha sentado con su Padre en su trono. Y en esa misma forma Él va a sentar con Él al vencedor en su trono terrenal, que es el trono de David. Ahí, para el establecimiento del reino del Mesías, sentará con Él al vencedor. En la misma forma que el Padre Celestial ha sentado con Él a Jesucristo cuando subió victorioso al cielo. Tiene que haber una lucha para que haya una victoria. Y luego, la recompensa. Por eso oremos los unos por los otros en este tiempo, porque es un tiempo en que la promesa es que obtendremos la victoria en el amor divino. Obtendremos la victoria y seremos transformados luego que los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos glorificados. Por lo cual, una lucha, una batalla se tiene que librar, llevar a cabo para obtener la victoria. Oremos los unos por los otros, oremos también por el cuerpo místico de Cristo. Aprecio mucho vuestras oraciones por mí, porque estamos en un tiempo de prueba para recibir la victoria y recibir las bendiciones, el galardón divino. Ahora hemos visto quién es el ángel del pacto, hemos visto quién es, del cual dijo Dios, por medio del mismo ángel dijo Dios: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En el ángel está el nombre de Dios, en el cuerpo angelical de Dios, en la imagen del Dios viviente. Y luego, cuando se hace carne, ¿dónde lo va a colocar? Pues en su cuerpo físico. Y por eso Cristo decía: yo he venido en nombre de mi Padre. Ahí lo escribió Dios por medio de su ángel, Dios por medio de su cuerpo angelical, Dios por medio del Espíritu Santo escribió el nombre suyo en su cuerpo físico. Por eso dijo a la Virgen María que le pusiera por nombre Jesús. Yeshua en hebreo, Jesús es la traducción ya al griego y el español y otros, y al inglés también. Al inglés pues Jesus, pero pero en hebreo pues es Yeshua. Y vean cómo concuerda con Josué, el servidor de Moisés. Del cual Dios dijo que nada le podría hacer frente, que fuera valiente, que se esforzara. Josué es tipo y figura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se hizo carne en la persona de Jesús y obtuvo la victoria. Y el Espíritu Santo ha estado en medio de la iglesia todo el tiempo.
es el ángel del pacto. Es nada menos que el ángel fuerte que desciende del cielo. Es llamado el ángel del pacto, es llamado el Espíritu Santo. Él viene con el librito abierto en su mano, pero lo va a entregar en la mano del último mensajero a su iglesia. Y a través de su iglesia y a través del último mensajero será comunicado a la iglesia del Señor Jesucristo. Es uno de los misterios del ángel fuerte que desciende del cielo y del librito que está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos en Apocalipsis capítulo 5 y luego en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 8 encontramos que es abierto en el cielo. Y en el capítulo 10 es traído a la tierra por el ángel fuerte que desciende del cielo, Cristo en su cuerpo angelical, para ser dado, revelado a su iglesia, para lo cual entonces en la iglesia del Señor Cristo habrá un mensajero con las dos conciencias juntas, un profeta, porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Así es como la iglesia del Señor Jesucristo va a recibir ese título de propiedad y va a llevarse a cabo la obra de reclamo, en donde va cada creyente en Cristo nacido de nuevo que murió a ser resucitado y obtener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, obtendrá la herencia de la vida eterna física también. Ya tienen todos la vida eterna del alma, vida eterna en el espíritu, y ahora les falta vida eterna en el cuerpo físico. Así ha sido para los que ya partieron y así es para nosotros también. Y habrá un grupo de creyentes en Cristo en el día postrero, cuando ocurra la resurrección de los muertos creyentes en Él, en Cristo, que van a ser transformados cuando vean a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos glorificados, cuerpos jóvenes, cuerpos eternos. Recuerden que la resurrección Cristo dijo que será para el día postrero, San Juan capítulo 6, versos 39 al 40. Y el día postrero delante de Dios es el milenio postrero, que de los 7 milenios de Adán hacia acá, el séptimo es el que ya estamos viviendo conforme al calendario gregoriano, y ya estamos 11 años dentro de ese séptimo milenio. Ese es el día postrero. Son 3 días postreros delante de Dios, que son 3 milenios postreros, que son 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio, así como los 3 días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Por eso es que en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, y el libro de los Hechos capítulo 2, versos 14 al 29, dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la imagen del Dios viviente, o sea, el cuerpo angelical, la imagen. Y ahora dice San Pablo que Dios habló por medio de Jesucristo en los días postreros, porque los días postreros comenzaron cuando Cristo ya había nacido. De 3 a 7 años luego de Cristo haber nacido, comenzó el 5.º milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo,
ya se estaba viviendo en los días postreros, en el primero de los días postreros delante de Dios, porque un día delante de Dios es como 1000 años para los seres humanos, dice San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Por eso San Pedro dice que Dios, por medio del profeta Joel, prometió que derramaría su espíritu sobre toda carne en los días postreros. Ya han transcurrido alrededor de 2000 años del día de Pentecostés hacia acá y todavía sigue Dios derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que lo recibe como único y suficiente Salvador. Estaba prometido en Isaías también que Dios derramaría de su Espíritu, derramaría de lo alto, su Espíritu de lo alto, derramaría sobre su pueblo. Y ahora estamos en los días postreros, pero ¿en cuál de los días postreros? En el último. En el 7º milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Y la resurrección de los muertos en Cristo, Cristo dijo que sería ¿para qué día? Para el día postrero. Tan sencillo como eso, pero no sabemos en qué año de ese día postrero, de ese milenio postrero, de ese tercer milenio de Cristo hacia acá o 7º milenio de Adán hacia acá. Y como no sabemos, entonces continuamos esperando, como sucedía con los creyentes en Cristo, los apóstoles y demás creyentes. Luego que Cristo se fue, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, lo cual será dentro de no muchos días. Va a ser poco tiempo que van a estar esperando, pero no les dijo 10 días, porque es que el ser humano es muy raro. Si se les dice va a haber una actividad tal día, en tal lugar, la gente va desde por la mañana. Si les dice va a ser a las 6 de la tarde, pues la gente va a aparecer a las 5 de la tarde. Ya van a comenzar a aparecer, pero no van a estar desde la mañana. Pero Cristo quería que todos estuvieran en Jerusalén, preparándose y poniendo en orden todas las cosas. Por tanto, así es para nuestro tiempo también. Ya sabemos que estamos en el día postrero, pero no sabemos qué año, tampoco sabemos qué mes, ni tampoco sabemos qué día o qué hora. Pero eso tiene año, tiene mes, tiene semana, tiene día y tiene hora y tiene minuto en que los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos van a ser transformados. Pero Dios nos da tiempo para que nos preparemos. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué que el pueblo se santificara. Fueron unos 3 días, algo así. Para el día de Pentecostés fueron 10 días. Para que estuvieran preparados para entrar a la tierra prometida, literal allá en Israel, para entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ahora para entrar a la tierra prometida del cuerpo nuevo. Ya estamos en ese proceso de prepararnos y no sabemos cuánto tiempo será. Pero una cosa sí sabemos, que va a ser hecha una realidad la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación mía y de quién más, de cada uno de ustedes también.
Estemos entonces preparados, escuchando la voz del que debemos escuchar hoy, la voz del Espíritu Santo, conforme al orden establecido en la Biblia para Él hablarle a su pueblo. Ese orden lo encontramos aquí en Zacarías. Capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. ¿Cómo enviaba su palabra Dios? Por medio de su espíritu, el Espíritu Santo, el ángel del pacto. ¿A través de quién? A través de los profetas, por medio de los velos de carne llamados profetas, porque el Espíritu Santo se vela en un velo de carne, en carne humana, en un hombre, en un profeta, y a través de ese velo de carne le habla a su pueblo, le habla a su iglesia, y estará dándole la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Recuerden que los truenos darán la fe para ser transformados y raptados en el día posterior. Y los truenos son nada menos que la voz de Cristo, el ángel fuerte, el Espíritu Santo descendiendo del cielo con el librito abierto en su mano, con el título de propiedad. Por lo tanto, va a ser para la iglesia ese título de propiedad un libro abierto. El título de propiedad va a ser abierto y va a hacerse el reclamo de toda la herencia de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo, herederos a la vida eterna y a toda la creación. Así es que eso lo vamos a ver con más detalles cuando estemos transformados. Vamos a ver lo que nos dice también Nehemías, el capítulo 9 de Nehemías. Vamos a ver lo que nos dice él con relación a la forma en que Dios les hablaba. Después de Esdras, está Nehemías, y después de Nehemías está Esther. Nehemías capítulo 9. Vamos a ver ahí la forma en que Dios se revelaba, le hablaba, enseñaba al pueblo.
capítulo 9, versos 9 al 10, 19, capítulo 9, versos 19 al 20, dice: vamos a ver del verso 16 en adelante. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner el caudillo para volverse a su servidumbre, o sea, regresar a Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu. ¿Qué envió? Enviaste tu buen espíritu, el Espíritu Santo. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y le diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sarón, y poseyeron la tierra, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y sus hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que siguiesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según
y tú desde los cielos oíste, y tú de los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los abominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron sus cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y ahora, ¿cómo les testificaba Dios? Por medio de su Espíritu, que es el ángel del pacto, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, el cual es la imagen del Dios viviente, al cual ellos estaban comisionados a escuchar. ¿Y quienes más están comisionados a escuchar la voz del ángel del pacto? Pues todos nosotros también. Es el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, el ángel del pacto, con los hebreos y con el cristianismo. Es el mismo Dios, a través del ángel del pacto, el Espíritu Santo, la imagen del Dios viviente, el cuerpo angelical de Dios, el Verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual habló existencia toda la creación. ¿A quién debemos escuchar hoy? Al mismo que tenía que escuchar Israel, al mismo que tenía que escuchar Adán y Eva. Es el mismo siempre. Lo único que él cambia de velo de carne en diferentes edades y diferentes dispensaciones. El cual ha estado hablando por medio de profetas de edades en diferentes dispensaciones. Así siempre ha sido. En Apocalipsis encontramos que Cristo dice: he aquí, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el mismo orden todo el tiempo, por lo cual Cristo, vamos a leerlo bien, capítulo 22, verso 6 del Apocalipsis dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego, el mismo capítulo 22, verso 16 dice, y el 17 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es Cristo enviando su ángel para dar testimonio de estas cosas en
las iglesias. Y Cristo se identifica, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, la estrella resplandeciente de la mañana, la columna de fuego. Y el Espíritu y la esposa, o sea, aquí el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el orden para las personas: tomar del agua de la vida eterna gratuitamente y obtener, por consiguiente, la vida eterna, salvación y vida eterna, y venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para lo cual? La voz que debemos escuchar hoy es la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, la voz de Dios por medio del ángel del pacto, hablando en el día postrero. Hebreos capítulo 12. Versos 20. Verso 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz que conmovió a la tierra, ahora ha prometido conmover no solamente la tierra, sino el cielo también, los cielos también. ¿Conmoverá qué? No solamente la tierra, sino el cielo también. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y si van a ser removidas, va a haber una remoción de las cosas movibles, como edificios y muchas otras cosas. Las ciudades van a sufrir graves problemas. Por los terremotos vendrán todos esos problemas. Y los maremotos y tsunamis van a contribuir con eso también. Y el derretimiento de los polos, de los hielos polares, van a contribuir con eso también. Porque la Escritura dice que Dios le dijo a Job: ¿conoces tú el secreto de la nieve y del granizo? Lo cual tengo yo para el día de venganza, para el día del juicio, para el día de venganza, para el día de la guerra. Así es que vean todas las cosas que van a estar pasando en este tiempo final. Pero Dios ya dice en Apocalipsis que va a darnos a conocer todas estas cosas que han de suceder.
y las que ya sucedieron también. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles para que queden las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Lo inconmovible que es el reino de Cristo. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recuerden que el reino de los gentiles es herido en los pies de hierro y de barro cocido, y serán desmenuzados, y el resto del cuerpo que forma esa imagen también será desmenuzada. O sea que va a caer en el reino de los gentiles representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel. Y va la piedra no cortada de manos a crecer, y crecerá y llenará toda la tierra. El reino del Mesías crecerá y llenará toda la tierra. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, esa misma voz que conmovió la tierra va a conmover no solamente la tierra, sino el cielo también. Esos juicios divinos van a ser hablados, son las plagas contenidas en las copas. Moisés habló las plagas que vendrían a Egipto. Por eso los ministerios de Moisés y Elías van a estar en el día postrero manifestados, y esas plagas las van a dar a conocer esos ministerios. Bueno, vamos aquí a hacer una pausa y ya continuaremos en la noche, Dios mediante, con el tema tiempo de entender la palabra. Ahora en la mañana ha sido la voz que debemos oír. ¿Que debemos oír cuándo? Hoy. Y en la noche, entonces vamos a comprender que estamos en el tiempo de entender que la palabra es que la palabra que debemos escuchar hoy. La palabra que debemos escuchar hoy, debemos entenderla. Así que ya con la actividad pública con todos los hermanos y hermanas, estaremos practicando alrededor de este tema, tiempo de entender la palabra. Porque la parábola de la simiente que es sembrada, la buena tierra, ¿cuál? Es aquel que oye y entiende la palabra. San Mateo capítulo 13, verso 23. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y ya hemos visto la voz que debemos oír hoy. Por lo tanto, no le preste atención a otras voces. Lo que digan otras voces no tiene importancia. Es lo que diga la voz de Dios por medio del ángel del pacto, del Espíritu Santo, en este tiempo final. Esa es la voz que nos va a dar la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la voz que tendrá la palabra para nosotros, la palabra divina, la cual nosotros debemos oír para que se hagan una realidad todas las promesas divinas que corresponden a este tiempo final. Y esa es la voz que la iglesia del Señor Jesucristo debe escuchar hoy, debe escuchar en este tiempo final.
Es la voz que el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice, escuche. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Por tanto, el Espíritu Santo ha estado hablando en medio de su iglesia. Es Cristo en su cuerpo angelical, es Cristo el Espíritu Santo en medio de su iglesia, el cual desde el día de Pentecostés está. Y él dijo que estaría ¿hasta cuándo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ya tenemos un cuadro claro de la voz que debemos escuchar hoy. Habrá otras voces que estarán atacando la voz de Dios. Así ha sido en todos los tiempos. Habrá otras voces que estarán atacando el programa divino. Habrá otras voces que estarán atacando lo que Dios ha prometido. Habrá otras voces que estarán atacando los proyectos que Dios tenga para este tiempo. Por ejemplo, en la promesa para nuestro tiempo hay un proyecto físico que será la construcción de una gran carpa catedral. La voz de Dios, por medio del reverendo William Branham, por medio del Espíritu Santo a través del reverendo William Branham, dijo él que fue transportado a un lugar donde él vio una gran carpa catedral y vio la columna de fuego, al Espíritu Santo moverse y obrar en ese lugar. Eso es lo que la voz de Dios ha dicho, y por consiguiente tiene que haber en medio del cristianismo un grupo de ministros y congregaciones y personas que estén brazo a brazo, que hayan creído ese proyecto divino y que estén trabajando en ese proyecto para que se haga una realidad, porque Dios usa al ser humano para sus proyectos en este planeta Tierra. Para el proyecto de un tabernáculo que le fue mostrado a Moisés, ¿qué usó? Pues seres humanos. No va a mandar ángeles a trabajar construyendo un edificio. Son seres humanos los que les corresponde trabajar esa parte física. Y tienen que ser los que estarán escuchando la voz de Dios para el tiempo en que un proyecto físico se tiene que llevar a cabo. Y si necesitan más obreros, pues se les paga. Como sucedió también cuando la construcción del templo de Salomón mandó a buscar obreros también a Tiro, le mandó al rey de Tiro a pedir ciertas personas, y aún también David, para que trabajaran en ese proyecto que su hijo Salomón iba a llevar a cabo. Pero era un proyecto divino. David le dio los planos a Salomón y le dijo que fueron trazados esos planos, que eso fue trazado por el dedo de Dios. Así es también la visión del proyecto de una gran carpa catedral. Eso ha sido trazado divinamente, está en la Escritura, está en la palabra de Dios profética correspondiente a este tiempo final, hablada por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Por lo tanto, se hará una realidad, aunque haya luchas, aunque haya oposición, Dios va a respaldarlo. El proyecto que tenga que ver con lo que le fue mostrado al reverendo William Branham. Y ahí estará la manifestación mayor de Dios por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia que haya sido llevada a cabo. Así es que va a ser grande lo que acontecerá en medio del cristianismo en este tiempo final. Bueno,
Estamos conscientes de que la voz de Dios, por medio del reverendo William Branham, habló de una gran carpa catedral. Tiene que hacerse una realidad en este tiempo final. El reverendo William Branham trató de hacerlo una realidad en su tiempo, pero no era para la séptima edad, es para este tiempo final. Bueno, nos veremos ya en la tardecita. ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde nos vemos, Dios mediante, nuevamente en el tema correspondiente, tiempo de entender la palabra. Y en esta ocasión fue la voz que debemos oír hoy. Y no prestar atención a otras voces. El que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu, oiga lo que dice el Espíritu. Eso es lo que nosotros estamos llamados a escuchar. Y si alguna otra voz aparece y es contraria a lo que el Espíritu dice para nuestro tiempo, pues no le prestamos oído, porque no tenemos oídos para oír otras cosas, sino la voz de Dios hoy. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y dejo con ustedes a la persona correspondiente por aquí. Dejo el que me pasó aquí y él se encargará de pasarle a quien le corresponda. Y por aquí están los libros. Muchas gracias. Estamos agradecidos por este preciso mensaje que nos ha dado nuestro hermano William. Y yo creo que todos podemos decir a una sola voz, ¿verdad? Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Bueno, pues ya unas cuantas horas, vamos a las 6.